¿Qué tal, ciputíos? ¿Cómo están? He vuelto después de varios meses. El trabajo y la vida nos atrasan un poco nuestros planes, pero aquí estamos nuevamente. Hoy vamos a hablar de la regla 6, pero antes de eso quiero decirles que no estoy del todo satisfecho con el video anterior de la regla 5 y creo que en algún momento voy a sentarme a volverlo a hacer, a tratar de condensarlo mejor y hacerlo más, más corto y más fácil de entender. Pero hoy vamos a hablar de la regla 6 y es, según esta traducción, dice, antes de criticar a alguien, asegúrate de tener tu vida en perfecto orden. En la traducción, o sea, en el inglés realmente el original dice, asegúrate de tener tu casa en perfecto orden antes de criticar al mundo. Ese es como realmente se debería de traducir directamente, pero el mensaje es el mismo realmente. El capítulo es un capítulo bastante corto, pero me parece que tiene mucho que enseñarnos acerca de nosotros mismos. No tanto acerca de los demás. Evidentemente, el capítulo habla acerca de pon tu vida en orden primero antes de criticar al mundo. Realmente es una lección como quizá una lección de humildad para todos nosotros. Y encontré un video de Jordan explicando la regla. Entonces, básicamente lo que vamos a hablar ahora, más allá de lo que dice en el capítulo, obviamente Jordan habla de su capítulo, así que está incluido en lo que él dice, pero voy a hablar de lo que él dice en ese video, o tratar de transmitirles a ustedes lo que él dice en ese video. Aquí les voy a poner abajo el enlace. En el otro canal, voy a trabajar quizás en esta semana en traducirlo al español, con audio en español ese video, y se lo voy a subir al otro canal donde subo videos de Jordan en español. Pero básicamente lo que él dice es que este es un capítulo es una meditación sobre el resentimiento, un estudio sobre el resentimiento y el efecto que tiene el resentimiento en nosotros y qué podemos hacer al respecto. Entonces, el resentimiento es un motivador clave, de hecho, o sea, no es que por sí mismo sea algo malo, bueno, no es bueno, pero me refiero a que no hay que verlo como solamente un enemigo, porque cuando uno ocupa el resentimiento para aprender de uno mismo, es un gran aliado. Se puede convertir en un gran aliado en nuestra enseñanza, en nuestro conocimiento personal, en nuestro crecimiento y en la generación de humildad en nosotros mismos. Entonces, él lo que dice es que durante el tiempo que él estuvo investigando sociedades totalitarias y atrocidades del pasado, él se hacía las preguntas, ¿verdad?, de por qué pasaba todo esto. También estudió criminales individuales y entre estos estudió a Panzram y también a los chicos estos que cometieron la masacre de Columbine. Para los que no sepan quiénes son ellos y qué es la masacre de Columbine, al menos para mí fue una de las primeras masacres sonadas en los medios o más ampliamente difundidas en los medios tradicionales. En aquel entonces ni siquiera existía el internet como lo conocemos hoy en día. De hecho, yo de pura casualidad de la vida, en el año 2000 tuve una clase que era una clase de hablar en público y teníamos que elegir un tema. Teníamos que hacer varias cosas. De hecho, la clase era muy buena. La profesora se llamaba Barbara Terrell, se llamaba ella. Esto fue en Nicaragua. Y nos pedía que hiciéramos varias cosas para irnos entrenando a aprender, no entrenando a aprender, entrenando a hablar en público, a quitarnos la pena. Y entre estas, una era que teníamos que hacer un discurso, se llamaría, en inglés le dicen speech, de 15 minutos sobre un tema que nosotros quisiéramos. Y tenía que tener un factor de como que atrapara a la audiencia de alguna manera. Así que yo decidí hacerlo acerca de la masacre esta de Columbine. Y recuerdo haber leído en aquel entonces acerca de los dos muchachos que hicieron esto. Se me olvidan los nombres. Uno me parece que se llama
Harris Klebold, algo así se llamaba él. Y me parece una gran casualidad que ahora estoy volviendo a leer acerca de ellos. Bueno, el punto no es ese, eso solo es un comentario extra. El punto es que lo que dice Jordan es que en el caso de Panzram, él era un criminal atroz, una persona completamente perdida del sentido del dolor ajeno y no era tanto así como un egoísmo, sino que era algo como que él despreciaba la existencia misma. O sea, él casi que básicamente se convertía en un juez, él se veía a sí mismo o hacía las veces en sí mismo de un juez de la humanidad y un juez de la existencia misma. Cosa que también hicieron los muchachos de Columbine. Y muchas personas se preguntan por qué pasan estas cosas. Bueno, en el caso de Columbine, los muchachitos estos dejaron escrito por qué estaban haciendo todo esto. Y básicamente lo que ellos decían era que la humanidad no tenía sentido, la existencia no tenía sentido y que todos deberían morir de alguna forma atroz. Así que ustedes pueden buscar en internet esos escritos, creo que ahí están, y podrán meterse un poco en esa oscuridad, ¿verdad? Panzram, en el caso de Panzram, también hay mucha información en internet, hay muchos muy buenos videos en internet acerca de la historia de Panzram. Se llama Carl Panzram, él, y me parece que fue uno de los guardias de la prisión donde él estaba que le ayudó a escribir su biografía, lo cual es muy peculiar que alguien como él quiere escribir su biografía. Tal vez me equivoque en algunos detalles acá, no sé si, me parece que fue el guardia que escribió la biografía, pero Panzram se la narró o la escribió directamente, no estoy seguro. El punto es que se tomó el tiempo de trasladar su experiencia para que quedara por escrito. Entonces, ¿por qué pasan estas cosas? ¿Por qué alguien llega hacia eso? Y una de las cosas que se encuentra como respuesta casi que de inmediato es probablemente he sufrido mucho bullying y abuso de jóvenes, de niños. Y bueno, algo de eso podría ser cierto. Podría ser cierto porque Panzram fue abusado de adolescente. Pero, y repetidas veces, o sea, realmente él sufrió muchísimo en su infancia. Pero eso no necesariamente ocurrió con los muchachos de Columbine. O sea, Jordan pone estos dos ejemplos por una razón, ¿verdad? Y es que si nos quedamos solamente con que es por bullying, entonces él dice que esa es una respuesta que no profundiza mucho realmente, no se toma el tiempo, o sea, al llegar a esa respuesta y quedarnos con eso es porque no nos estamos tomando el tiempo de profundizar más en el por qué pasan estas cosas, por qué alguien hace esto. Así que la verdad es que las personas normales que sufren bullying no se convierten en esas personas que buscan matar y destruir toda la humanidad. Son casos más especiales, más específicos. En el libro, Jordan habla acerca de la historia de Fausto, de Johann Wolfgang von Goethe. Creo que se dice Goethe. Goethe se escribe en Goethe, T-H-E al final. Entonces, lo que él dice que en esta historia se habla acerca de Mefistófeles. Mefistófeles básicamente es el personaje de la historia que personifica exactamente esa línea de pensamiento. Esa línea de pensamiento que dice, ¿para qué sirve todo esto? O sea, ¿de qué sirve todo? ¿Cuál es el sentido de todo esto? Y prácticamente da por sentado que no tiene sentido. No tiene razón de ser, no tiene nada bueno que ofrecer. Entonces, esa línea de pensamiento, ese tren de pensamiento, como le quieran llamar, te va a llevar a pensar en que nada vale la pena y que no solamente nada vale la pena, sino muy probablemente te puede llevar por el camino de pensamiento que concluye que no solo no vale la pena, sino que también hay que destruirlo. Así que, como que hay que tener mucho cuidado con esos pensamientos. Así que ese tipo de pensamiento es muy oscuro.
Los muchachos de Columbine, al igual que Panzram, se llenaron de ese resentimiento y caminaron por ese camino y llegan a un punto en que empiezan a emitir el juicio hacia la humanidad. Empiezan a pensar que ellos pueden juzgar a la humanidad y la existencia misma como algo bueno o malo, y en ese caso lo juzgan como malo, a pesar de que en el caso de los muchachos de Columbine, ellos no habían tenido un sufrimiento como el de Panzram, pero aún así tomaron las mismas decisiones que Panzram. Entonces, sí, aunque pudieron haber sufrido algo, pero no se compara con él, pero aún así tomaron las mismas decisiones. Así que en realidad este capítulo, según lo que dice Jordan, es una meditación sobre el resentimiento. Y el resentimiento, dice él, es un motivador clave, pero también es un gran maestro. Si nosotros le ponemos atención a nuestro resentimiento y nos empezamos a preguntar de dónde viene, por qué está ahí, qué es lo que me está diciendo, es algo muy difícil, requiere mucho valor. Pienso que eso requiere que uno se arme de mucho coraje. Y es como que uno está actuando y pensando de cierta manera y simplemente está soltando todo su veneno por aquí o por allá hacia afuera de uno, pero uno no se da cuenta o uno no hace el trabajo para darse cuenta de por qué lo hace y de dónde viene ese veneno que uno está lanzando. Primero hay que aceptar que existe ese resentimiento en uno mismo y darse cuenta de las fantasías que este resentimiento empieza a desatar. Esto implica conocerse a uno mismo, implica que tal vez no querramos darnos cuenta de esa parte de nosotros mismos, tal vez sea eso que no queremos ver nosotros mismos y por eso mismo solo actuamos, o sea, reaccionamos de esa forma o hablamos de esa forma, incluso pensamos de esa manera, pero no queremos parar y decir, hey, estoy pensando de esta forma que proviene de un resentimiento. Y eso es muy difícil, porque nosotros mismos nos detenemos, por alguna razón, ya sea porque no queremos pasar la vergüenza de estar equivocados, no queremos darle la razón a nadie más, no queremos aceptar que nuestro sufrimiento de alguna forma tiene algo que ver con nosotros también. Las personas que están muy resentidas quieren que los demás cambien, quieren que otros cambien. El problema está en el exterior, el problema está en alguien más, en el gobierno, en mis padres, en mi jefe, en mis amigos, quien sea, en mi esposa, mi cónyuge, quien sea, pero no miran o más bien no juzgan hacia adentro, juzgan hacia afuera. Y eso les genera motivaciones que no son confiables. Uno no puede confiar en una persona que tiene mucho resentimiento. Hasta podrían ser motivaciones muy oscuras, muy siniestras. Y por eso es que Jordan ocupa el ejemplo extremo de Panzram y Columbine. Otro ejemplo que pone, no ejemplo, más bien otra herramienta que utiliza él para facilitarnos el entendimiento de esto, es una obra de T.S. Eliot, T.S. Eliot, doble L, que se llama El Cóctel. En El Cóctel, una mujer se acerca a un psiquiatra porque tiene problemas, está muy agobiada. Y ella le dice al psiquiatra, espero que el problema sea yo. A lo que el psiquiatra le responde, bueno, ¿y por qué esperas tener tú el problema? Bueno, pues porque si el problema está en mí, entonces puedo hacer algo al respecto. Pero si el problema está afuera, entonces no hay nada que yo pueda hacer para cambiar el mundo. O sea, para cambiar todo, para acoplarse a que yo me sienta mejor. No puedo. Pero si el problema está en mí, yo lo puedo cambiar. Entonces tengo una esperanza. Muy, muy, muy sabias palabras. Porque se trata de que puedo aprender cómo ser mejor persona. Puedo arreglar el problema y puedo detener el sufrimiento. Mientras que si el sufrimiento proviene realmente de un tercero, o sea, de afuera, del mundo en general, entonces no puedo hacer mayor cosa. Y uno puede buscar culpables afuera, pero eso es realmente bastante fácil.
es muy fácil culpar a alguien más. Esa es la vía fácil, esa es la vía rápida, por decirlo así. O uno puede pensar, bueno, ¿cómo quisiera que fuera mi vida? ¿Y por qué estoy como estoy? ¿Y cómo puedo saber si mi juicio es el correcto? Si tú has hecho todo lo que debes hacer para enderezar tu vida, pues deberías estar en el rumbo correcto, pero significaría que tú debes estarte hablando a ti con la verdad acerca de ti mismo. Y si tú no has hecho tu parte para arreglarte a ti mismo, entonces, ¿cómo puedes criticar al mundo? ¿Cómo puedes tú ser juez de la existencia, de la humanidad, de la existencia misma, si tú mismo no has hecho lo que tienes que hacer contigo mismo? En pocas palabras, como cuando tú compras una herramienta o compras algún artículo electrónico, digamos, si compras un parlante portátil y de repente vienes y lo tiras al agua, no puedes reclamar si no leíste las instrucciones y viste que no decía en ninguna parte que era contra agua. O decía tal vez alguna advertencia que te advertía que no lo mojaras y no lo ocupaste adecuadamente. En esa misma forma, tu propia vida, si tú no ocupas tu propia vida, si tú no haces de tu vida lo que las instrucciones dicen, o sea, es decir, no lo ocupas adecuadamente, no ocupas tu intelecto adecuadamente, no ocupas tus competencias adecuadamente, los dones que tú tienes no los ocupas adecuadamente, si tú no te hablas con la verdad, no puedes criticar al mundo, no tienes, llamémoslo así, solvencia moral para hacerlo. Otro ejemplo que nos pone Jordan es Alexander Solzhenitsyn, y aquí empezamos hablando acerca de Karl Panzram y los asesinatos o la masacre de Columbine. Ahora vamos a hablar acerca de Alexander Solzhenitsyn. Para los que siguen a Jordan se darán cuenta que él habla mucho de Solzhenitsyn. Él estresa mucho el hecho de que la obra que escribió él fue por lo menos hizo por lo menos una contribución importante a la caída de la Unión Soviética. No necesariamente la causa, o la única causa, obviamente, pero por lo menos jugó un rol importante en la caída de la Unión Soviética. Esta obra se llamaba El Archipiélago de Gulag. Se llamaba archipiélago no porque fueran islas realmente, porque un archipiélago es un grupo como de islas, pero eran campos de concentración de la Unión Soviética que estaban organizados o ubicados en una forma como que fueran islas en la Unión Soviética, pues tierra adentro, ¿verdad? Entonces, por eso lo compara con un gulag, perdón, con un archipiélago. Y gulag es el nombre que le daban a ese lugar, ¿verdad? Esos campos de concentración. Alexander Solzhenitsyn decía que un hombre que deja de mentir puede traer abajo o tirar abajo una tiranía. Y cuando él estaba en el gulag, él meditaba acerca de por qué llegó hasta ahí, qué fue lo que pasó, cómo es que llegó hasta ese lugar tan atroz, porque estamos hablando de un lugar difícil. Entiendo que estamos hablando de un lugar muy, muy helado. No hay videos que yo sepa de esos lugares, así como tal vez hay algunos videos que se pueden ver de la Segunda Guerra Mundial, de los campos de concentración nazis, pero podemos decir que era eso o peor, era igual o peor o similar. Entonces, con la diferencia que estaban en un lugar muy, muy helado también. Y en realidad, Alexander Solzhenitsyn también sufrió mucho. O sea, él había venido de ser un soldado en la Segunda Guerra Mundial, lo cual no era precisamente un paraíso, pues estar en la Segunda Guerra Mundial como soldado probablemente es una de las cosas más traumáticas y difíciles que las personas han tenido que pasar en la historia. Y luego de que pasó todo esto, en algún momento lo atrapan porque decían que él había traicionado a la patria o algo por el estilo. Y lo meten preso en estos archipiélagos de Gulag, en este Gulag, perdón. Y realmente él podría
o sea, nadie lo hubiera culpado a él si él hubiera escrito como que por culpa de Hitler o por culpa de Stalin estoy aquí. Creo que nadie lo hubiera culpado porque cualquiera podría decir, bueno, tiene sentido, pues, o sea, Stalin era un sádico, asesino, no sé, o sea, y Hitler era otro loco, pues. Entonces, podríamos perfectamente pensar que tiene razón. Pero lo peculiar es que ese no fue el camino que él tomó. El camino de pensamiento, la línea de pensamiento que Solzhenitsyn tomó fue muy diferente. Él meditó acerca de todo lo que él había hecho y cómo lo que él había hecho en el pasado lo podría haber contribuido para que él llegara hasta ese punto en la vida, que estaba en un campo de concentración de la Unión Soviética. Entonces, él ahí comenzó a entender el rol que él había jugado. Por eso es que él decía después que un hombre que deja de mentir puede traer abajo a una tiranía. Porque una de las cosas que él notaba, y otra cosa que él menciona, que Jordan también la repite mucho, es que él decía que la línea entre el bien y el mal corre, o la fina línea, dice, la fina línea, algo así, que corre del bien y el mal, corre en la mente de los hombres. Hay una fina línea que corre entre la mente de los hombres que divide el bien y el mal. Y él se dio cuenta de eso porque se dio cuenta que haciendo lo que él había hecho en su vida, a pesar de que él no era Stalin, a pesar de que él no era Hitler, él sí había contribuido a eso. ¿Por qué? Porque no puso resistencia, no dijo esto está mal, no levantó la mano y decir yo no contribuyo con esto. Él sabía que lo que estaban haciendo no estaba bien, pero él simplemente seguía con la corriente. Entonces él entendió que había jugado un rol en todo lo que le había pasado a él, hasta llevarlo al campo de concentración. Así que él lo ponía de esta forma, revisó su vida como quien le pasa un cepillo fino a su memoria, pensando en qué se había equivocado él. Así que él se preguntó qué pasaría si yo me hago responsable de todo lo que me está pasando. Y ojo que él no era responsable en lo más mínimo, pues porque al menos en primera instancia él no era responsable porque él no estaba dirigiendo la Unión Soviética ni tampoco estaba ocasionando la Segunda Guerra Mundial. Pero la pregunta que él se hizo fue esta: ¿qué tal si yo me hago responsable de todo lo que me ha pasado? Y ese es el camino más difícil, pero es el mejor camino en realidad. Porque él empezó a entender en todas las formas en las que él se había equivocado, en todas las formas en las que él no había hablado la verdad, en todas las formas en las que él había contribuido hacia que algo peor se diera. Entonces comenzó a pensar en cómo podía corregirlo. Se hizo la pregunta de qué puedo hacer hoy para corregir todo lo que he hecho mal en mi vida. Y la respuesta fue El archipiélago de Gulag, la obra que él escribió, que realmente para la influencia que tuvo, pues si es que de verdad contribuyó a la caída de la Unión Soviética. Yo no soy un experto en historia soviética, así que confío en lo que dice Jordan en ese sentido. Si contribuyó de mínima manera para la caída de la Unión Soviética y para que se detuvieran esos campos de concentración soviéticos, pues para mí es bueno. Algo similar hizo Nelson Mandela, según lo que dice Jordan. Entonces la idea es que si sentís resentimiento, la idea es poner atención a ese resentimiento, pero poner atención para arreglarlo, para entender por qué está resentido y para entender qué puedes hacer al respecto y hacerte responsable a ti mismo de tu propio resentimiento, de tu propio sufrimiento. Toma tu cruz y sígueme, decía Jesús. O sea, es decir, hacerte responsable. Si haces esto por una semana, un mes, un año, pues más bien ponte el reto. Lo voy a hacer por un tiempo, no sé, un mes. Y después de ese periodo te sientas y recapitulas
todo lo que ha pasado durante ese mes. Durante ese mes en el cual tú te haces responsable de todo lo que te pasa a ti. Y después, dite a ti mismo, bueno, ¿qué pasó? ¿Cuál es el resultado? Tal vez en un tiempo corto no verás mucho resultado, pero a lo largo del tiempo las cosas se van haciendo como bola de nieve y los resultados empiezan a verse. Y te garantizo que tú mismo te vas a sentir mejor, porque aquellos que viven con resentimiento también viven sufriendo. El resentimiento no le hace bien a nadie, porque las personas a tu alrededor tienen que, en cierta forma, soportar ese resentimiento, porque tu actuación en el teatro de la vida va a ser una actuación que los demás van a ver y van a sentir como que no está del todo bien, y probablemente, dependiendo de la gravedad de la situación o del problema, van a simplemente decir, bueno, hay que tenerle paciencia porque tú ya sabes cómo es él. O puede llegar a casos muy extremos como el de Columbine o de Panzram, que violaba y mataba. Pero si tú cambias ese enfoque y miras hacia adentro, y eso me parece a mí que esto es como entrar a la cueva del dragón. El dragón en la cueva tiene oro, tiene tesoros. Entonces, entrar a la cueva del dragón da mucho miedo, requiere mucha valentía, mucho coraje, pero hay un premio al vencer al dragón. Entonces ese dragón puede estar escondido en tu resentimiento. Entonces tú tienes que entrar a lo más profundo de ti mismo, vencer ese dragón, y después de eso obtendrás el premio. Pero el premio, a pesar de que en la mitología o en los cuentos son monedas de oro o tesoros, en realidad velo como símbolos de los tesoros, del verdadero tesoro. Dime si no sería una forma de tesoro tener una hermosa familia, funcional, y que tus hijos sean personas prósperas y de bien en la vida, porque tú los has podido educar bien. O que tú de pronto ya no tengas más enemigos porque ya arreglaste todos tus problemas con ellos. Esos son tesoros de la vida. O sea, andar por la vida sin enemigos es un alivio grandísimo. O sea, uno no se da cuenta de eso hasta que de verdad lo experimenta. Así que ese es el reto. Y aprovecho para mencionarles algo, porque justo entre el último video que subí de la regla 5 a este video, también leí este libro que se llama Cartas desde Zacatás. Y este es un libro escrito por Roberto Valencia, que es un periodista de aquí de El Salvador, y cuenta la historia de una persona que tenía como apodo El Directo, que pues cometió muchos crímenes, estuvo involucrado en grupos criminales, y cuenta toda su historia, y de verdad que sentí muy buena lectura paralela a esto. Me parece que tal vez no fue tanto como Panzram, por los documentales que vi de él, porque en El Salvador no he podido encontrar el libro de su biografía, pero esto es bastante cercano, me parece. Así que se lo recomiendo también, además de Panzram y además de investigar acerca de las masacres de Columbine. Eso es todo por hoy. Les agradezco por estar con nosotros este día. Con nosotros digo porque mi esposa también me ayuda con estos videos. Así que aprovecho para invitarte a mi otro canal que se llama Jordan Peterson doblado al español. Te voy a dejar un enlace en la descripción, en el que he subido un par de videos en los cuales he traducido esos videos al español en voz, no con subtítulos, para que sea más fácil que las personas de habla hispana puedan escucharlos. Así que se los dejo por ahí y están invitados.